La vida de Javier parecía ser la representación perfecta de lo que muchos considerarían el éxito. Un matrimonio aparentemente feliz con Lucía. 2 hijos que eran su orgullo y su futuro. Una carrera profesional exitosa que le había asegurado una vida cómoda y una casa que simbolizaba sus logros. A simple vista, todo estaba en su lugar. Todo tenía un propósito, y el mundo que había construido con tanto esfuerzo parecía estar cimentado sobre pilares sólidos. Pero, como sucede con muchas historias, las apariencias pueden ser traicioneras. Y bajo la superficie de esta vida aparentemente perfecta, algo oscuro comenzaba a gestarse. Algo invisible que Javier no podía ver, pero que se filtraba lentamente en su vida. Como una sombra que iba tomando forma sin que él pudiera detenerla. Era un viernes por la tarde cuando la vida de Javier comenzó a desmoronarse. Después de un día agotador en el trabajo, entró en su casa como cualquier otro día, buscando la calidez de su hogar, el refugio de la familia que tanto amaba. Pero esa tarde no fue como las demás. Al entrar, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El sonido de los niños jugando en el salón no estaba, ni el eco de las conversaciones familiares. Lucía no estaba en la cocina como siempre, preparándose para la cena, ni en el comedor con su sonrisa cálida al recibirlo. En cambio, la casa estaba vacía, de una forma que le heló el corazón. Pensó que tal vez Lucía había salido a hacer alguna compra o que había ido a visitar a su madre. Pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Un presentimiento oscuro se instaló en su pecho, y el aire que antes se sentía familiar ahora se volvía denso. Opresivo, subió las escaleras en busca de su esposa, con la esperanza de que todo estuviera bien. Pero al abrir la puerta de su habitación, la imagen que vio lo dejó paralizado. Lucía, su esposa, estaba allí, en la cama. Pero no estaba sola. En sus brazos, un hombre que no era él. Un hombre joven, sonreía de una manera que Javier nunca había visto antes en ella. El mundo de Javier se detuvo en ese preciso momento. Los recuerdos de años compartidos. Las promesas hechas. El amor que había creído inquebrantable. Todo se desmoronó con un solo vistazo. En ese instante, Javier sintió como si su corazón se hubiera detenido. Como si la traición fuera un golpe mortal que lo dejaba sin aliento. Lucía, al darse cuenta de que él había entrado, se levantó rápidamente. Pero su expresión no era de arrepentimiento. No había miedo en sus ojos. Ni culpa, solo una frialdad inhumana, como si ella ya hubiera abandonado el lugar en el que él todavía estaba. Javier, no lo que piensas, intentó decir, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Como si ni ella misma creyera lo que estaba diciendo. Javier, paralizado por la incredulidad, apenas pudo reaccionar. Su cuerpo estaba ahí. Pero su mente no podía procesar lo que veía. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz rota, como si estuviera tratando de sacar una respuesta que, en el fondo, ya sabía que nunca obtendría. Lucía no dijo nada, se quedó allí, mirando con una mezcla de indiferencia y pena. El hombre en la cama, con una sonrisa nerviosa, se levantó rápidamente, recogió su ropa con torpeza. Pero antes de salir por la puerta, le lanzó una mirada fugaz a Javier, como si ya supiera que no importaba. Javier se quedó allí, sin palabras, mirando cómo el hombre salía de la casa y cerraba la puerta detrás de él. El tiempo parecía haberse detenido. La vida que Javier había conocido ya no existía. La mujer con la que había compartido su vida, con la que había formado una familia, ahora se encontraba en la cama con otro hombre. Su propio traidor. Pero lo peor aún estaba por venir. Lucía se acercó a él. Pero Javier no pudo moverse. La mirada de ella era fría.
Distante, casi vacía. Lo siento, Javier. Pero ya no siento lo mismo. No quiero seguir con esta mentira. Dijo, y con esas palabras, un trozo de su alma se quebró por completo. La idea de que ella había dejado de amarlo. De que su matrimonio había sido una farsa para ella. Era más dolorosa que cualquier otra traición. ¿Qué significa esto, Lucía? ¿Qué has hecho? Javier se sentó en la cama, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Te amaba, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Lágrimas que nunca pensó que derramaría. Lucía lo miró un instante. Y luego soltó las palabras que lo destrozaron aún más. Yo también te amé. Javier. Pero eso fue hace mucho tiempo. No puedo seguir viviendo una mentira. He conocido a alguien más. Y quiero seguir adelante con mi vida. La confusión lo envolvía. El amor, el dolor, el rencor, todo se mezclaba en su interior. ¿Y los niños? ¿Lucía? ¿Y lo que construimos juntos? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Lucía lo miró y, con una expresión casi indiferente, respondió: ya no puedo seguir con esto. El amor se acaba. Javier. Con esas palabras, todo lo que Javier había conocido se vino abajo. Los años compartidos, las promesas, las risas, los sueños. Todo había sido una mentira. Una ilusión que él había querido creer. La traición de su esposa. La mujer a la que había entregado su vida. Se transformó en una daga en su corazón. Y, a partir de ese momento, su vida ya nunca sería la misma. Este fue el principio de un largo y doloroso viaje para Javier. Un hombre cuya vida había sido rota por la traición de la persona que más amaba. ¿Qué haría después? ¿Cómo seguiría adelante? La incertidumbre lo envolvía, y el dolor era tan intenso que ni siquiera podía imaginar un futuro sin ella. Lo único que sabía con certeza era que su vida había cambiado para siempre. Después de la conversación que destruyó todo lo que Javier había conocido como su vida, se quedó allí, en la habitación, con el eco de las palabras de Lucía resonando en su cabeza. Las promesas de una vida compartida. El amor, los proyectos juntos. Todo parecía haberse desvanecido en el aire. Como si nunca hubiera sido real. La casa, que antes había sido su refugio, ahora era un escenario de desolación. Ya no podía mirar a su alrededor sin sentir que todo estaba marcado por la traición. Como si las paredes mismas le gritaran el dolor de su pérdida. Lucía se había ido a su propia habitación, dejándolo solo con sus pensamientos, con el vacío que había dejado. El sonido del reloj en la sala parecía aumentar el silencio. Cada tic, cada tac, marcaba el paso de los minutos en los que Javier luchaba por procesar lo que había sucedido. No había respuesta a sus preguntas. No había consuelo para su alma destrozada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena, la imagen de Lucía en la cama con otro hombre. Como si el mismo dolor se repitiera una y otra vez en su mente. De repente, Javier se levantó, como si algo en su interior le estuviera empujando a hacer algo. A moverse, a salir de ese espacio que se sentía cada vez más pequeño. Caminó hasta el salón, mirando la casa como si fuera un extraño. Cada rincón estaba marcado por recuerdos. Por momentos felices que ya no parecían importar. La foto de la boda. La mesa de la cocina donde habían compartido tantas comidas. Las cartas de Navidad guardadas con tanto cuidado. Todo parecía un reflejo de una vida que ya no existía. ¿Qué hago ahora?, pensó, mirando el vacío que se extendía frente a él. La incertidumbre lo envolvía. Tenía que hacer algo. Pero no sabía por dónde empezar. La ira lo invadió, seguida por una profunda tristeza. Sentía que su vida se había desmoronado como un castillo de naipes.
y la impotencia lo hacía sentirse más pequeño que nunca. No podía entender cómo había llegado hasta este punto. Cómo había permitido que su mundo se convirtiera en una pesadilla tan oscura. Pasaron horas, tal vez días, antes de que Javier pudiera tomar una decisión. El teléfono en su mano vibró, interrumpiendo su tormento interior. Era un mensaje de Lucía. Tan frío como todo lo que había dicho aquella tarde. Te dejo los papeles del divorcio sobre la mesa. Haz lo que tengas que hacer. Esas palabras eran todo lo que necesitaba saber. Lucía ya había tomado su decisión. Ya no quedaba nada que salvar. Ya no había vuelta atrás. El golpe de realidad fue devastador. Javier miró la mesa donde ella había dejado los papeles. Cada palabra en esos documentos parecía clavarse en su corazón como una aguja afilada. Divorcio era la palabra que brillaba en la primera página. La sentencia que sellaba su destino. Todo lo que había soñado. Todo lo que había construido con ella. Estaba por desmoronarse. Y lo peor de todo era que, aunque la amaba, aunque su corazón le gritaba que luchara por ella, sabía que no podía. La mujer que había amado tanto ya no estaba allí. Y el amor que sentía era una sombra de lo que había sido. Fue en ese momento cuando Javier decidió salir de la casa. Necesitaba alejarse de todo, de la soledad que lo consumía, de los recuerdos que lo atrapaban. Tomó su abrigo y salió sin saber realmente a dónde ir, pero sabiendo que no podía quedarse allí. Necesitaba encontrar algo. Algo que lo sacara de ese abismo de desesperación. Pero la pregunta era, ¿qué quedaba de él después de todo esto? ¿Era posible reconstruir lo que se había roto? ¿O todo lo que había conocido se había desvanecido para siempre? Las calles parecían vacías esa noche, como si el mundo mismo hubiera decidido apagar las luces y sumergirse en la oscuridad. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La ciudad a su alrededor era solo un espejismo. Una ilusión que no ofrecía consuelo. ¿Por qué había llegado hasta aquí? ¿Por qué no había visto las señales? ¿Las pequeñas grietas que comenzaron a abrirse en su matrimonio? Tal vez se había aferrado demasiado a la idea de una vida perfecta. Una vida que nunca existió. Sin darse cuenta, Javier caminó hasta el parque que quedaba cerca de su casa. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro. Y la sensación de estar completamente solo lo envolvió aún más. Se sentó en una banca, mirando las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Las preguntas seguían dándole vueltas en la cabeza. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué me fue tan difícil reconocer lo que estaba pasando? Su mente estaba llena de recuerdos de los momentos felices, de los abrazos de Lucía, de las caricias y las promesas. Todo eso parecía tan lejano ahora. La vida, como un río imparable, había arrasado con todo lo que él había considerado cierto. Fue en ese momento, cuando la desesperación casi lo consume, cuando vio una luz en la distancia. No era una luz cualquiera. Era la luz de un faro que lo guiaba hacia algo que no podía ver aún, pero que sentía en lo profundo de su ser. Esa luz le dio una pequeña chispa de esperanza, un susurro que le decía que aún no todo estaba perdido, que aún quedaba algo por hacer, algo por reconstruir. Javier se levantó lentamente, con una nueva determinación en su interior. No sabía qué vendría después. No sabía si podría encontrar una salida a todo este dolor. Pero algo dentro de él había cambiado. La vida no lo había derrotado. Al menos no todavía. No importaba lo que el futuro le deparara. No podía rendirse ahora. Con esa pequeña chispa de esperanza, Javier comenzó a caminar hacia su destino, sin saber que lo que se le venía por delante sería mucho más difícil de lo que había imaginado. La batalla por su vida, por su familia, estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, no estaría solo.
El día siguiente a la conversación con Lucía se extendió ante Javier como un horizonte sombrío y vacío, donde la luz parecía apenas un recuerdo distante. Cuando despertó, la casa le pareció aún más fría que la noche anterior. La cama que compartieron durante años parecía ahora un escenario ajeno, como si ya no perteneciera a ninguno de los dos. La simple idea de ir a la cocina a preparar café lo dejó paralizado. Como si cualquier acción cotidiana estuviera impregnada de una dolorosa rutina que lo arrastraba aún más al abismo de la desesperación. Intentó hacer todo lo posible por enfocarse en las pequeñas tareas, en los detalles que normalmente no pensaría dos veces. Pero no podía escapar de los pensamientos que lo acosaban. Las imágenes de Lucía y el otro hombre. Su propia traición reflejada en cada rincón de la casa. ¿Cómo llegó todo a esto? Pensaba una y otra vez. Los recuerdos de las risas. Los abrazos. Las promesas compartidas se desvanecían, reemplazados por un vacío ensordecedor. El amor que una vez pensó que era inquebrantable ahora le parecía una mentira bien estructurada que se desmoronó ante sus ojos. A lo largo de la mañana, Javier estuvo atrapado en su mente, como si las paredes de la casa fueran de vidrio, impidiéndole escapar de sus propios pensamientos. Cada paso que daba parecía más pesado, como si las piedras del pasado lo persiguieran, atrapándolo en un ciclo del cual no podía liberarse. Salió de la casa por unos momentos, con la esperanza de despejarse, de encontrar algo que lo anclara a la realidad. Pero lo único que encontró fue el silencio de las calles vacías. Su mundo entero parecía haberse detenido. Y la ciudad, que siempre había sido bulliciosa, le parecía ahora indiferente, como si nada importara. El sol brillaba sobre su rostro, pero él no podía sentir su calor. Había perdido la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas que alguna vez consideró preciosas. Un café caliente. Una sonrisa de un extraño. El canto de los pájaros. Todo le resultaba ajeno, distante, como si estuviera atrapado en una película en blanco y negro mientras el mundo seguía girando a su alrededor. De alguna manera, sabía que tenía que enfrentarse a la situación, que no podía seguir huyendo de su dolor, pero no sabía por dónde empezar. La idea de hablar con Lucía lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué más podía decirse entre dos personas que ya no compartían nada más que el pasado? Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún no había terminado. La necesidad de entender, de conocer la verdad detrás de las mentiras, lo empujaba hacia una confrontación que sabía que no podría evitar. Esa tarde, después de recorrer las calles de la ciudad sin rumbo, Javier se dirigió hacia el departamento de Lucía. Cada paso que daba hacia su antiguo hogar le parecía un reto imposible. En su mente, las palabras de Lucía aún resonaban. Lo nuestro se acabó. Ya no hay nada más que decir. Pero Javier no podía rendirse. No sin saber por qué. No podía dejar que todo se desmoronara sin luchar por lo menos por una explicación. Por un cierre que le permitiera entender lo que había pasado. Al llegar, se quedó afuera durante varios minutos, mirando la puerta cerrada, pensando en todas las veces que había tocado esa misma puerta con una sonrisa. Con la esperanza de encontrarla en casa, de compartir su día. Ahora, todo se sentía como una burla. No era el hogar que había conocido. No era la vida que había construido. Era un recuerdo distante. Finalmente, tomó aire y tocó el timbre. El sonido del timbre resonó como una campana en su mente. Y cuando la puerta se abrió, el rostro de Lucía apareció en el umbral. No era la misma mujer que recordaba. Su mirada, que antes era cálida y llena de amor, ahora estaba vacía, distante, casi desafiante. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, su tono frío como un bloque de hielo. Javier se sintió como si una ola de hielo lo hubiera golpeado.
Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Estaba allí, enfrente de ella, en ese lugar que había sido suyo. Que había sido suyo hasta hace tan poco. Necesito saber por qué. ¿Por qué lo hiciste?, le dijo Javier, su voz entrecortada. El dolor de esas palabras lo golpeó como una ola. Lucía lo miró fijamente, y por un momento, el silencio los envolvió a ambos. Luego, finalmente, ella habló. No hay nada que explicar. Javier, ya no tiene sentido seguir buscando respuestas donde no las hay. Lo nuestro se acabó, ¿no lo ves? La indiferencia en su voz era como un cuchillo afilado. Y cada palabra que salía de su boca parecía hacerle más daño que la anterior. ¿Y el otro hombre? ¿El que destruyó todo lo que conocíamos? ¿No hay una razón para lo que hiciste?, preguntó Javier, sintiendo que la desesperación lo consumía por completo. Lucía suspiró profundamente, como si estuviera cansada de todo. Como si ya no le importara nada. No hay un porqué, Javier, a veces las cosas simplemente se acaban. Y este es el final. ¿No lo entiendes? Lucía se dio la vuelta, sin mirarlo siquiera, y empezó a caminar hacia el interior de su departamento. Javier sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No lo acepto, dijo, con la voz quebrada, casi un susurro, pero con una firmeza que ni él mismo entendía. No voy a irme sin entender qué pasó. Sin entender por qué esto se desmoronó tan rápido. Lucía se detuvo en seco. Sus hombros temblaron ligeramente antes de que se diera la vuelta. Porque te fallé, Javier, porque dejé de amarte. Y nunca te lo dije. Pero siempre lo supe. Las palabras cayeron sobre él como un golpe mortal. Te fallé porque ya no podía seguir viviendo esta mentira. Javier se quedó allí, mirando a Lucía, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Lucía eran como una sentencia. Una que él no podía aceptar. Había tantas preguntas, tantas respuestas que necesitaba. Pero sabía que no las encontraría aquí. Lucía había dejado de luchar mucho antes que él. Y ahora él se encontraba atrapado en su propia desesperación. Sin saber qué hacer. Con una última mirada hacia ella. Javier salió del departamento. Las calles, que antes le parecían familiares, ahora se sentían extrañas, ajenas, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido. El peso de la traición y la tristeza lo arrastraban. Y aunque intentaba levantarse, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. De alguna manera, en ese momento, Javier entendió que la batalla que estaba librando no era solo contra Lucía, sino contra él mismo, contra sus propios miedos, sus inseguridades, y la sensación de haber fallado a todos aquellos que más amaba. Pero también sabía que este no sería el final de su historia. Quizás la verdad aún estaba esperando ser descubierta. Y quizás, solo quizás, encontraría una forma de reconstruir su vida. Aunque la esperanza ya se desvaneciera poco a poco. Javier caminó por las calles de la ciudad como si estuviera en un sueño. Todo lo que conocía, todo lo que había sido su vida, parecía haberse desmoronado ante sus ojos. Y ahora él se encontraba atrapado en un lugar entre el pasado y el presente. Buscando respuestas que parecían esquivas. La conversación con Lucía lo había dejado hecho pedazos. Pero también lo había puesto cara a cara con la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. El amor que había creído eterno había desaparecido. Y con él, la estabilidad que alguna vez pensó que poseía. El eco de las palabras de Lucía resonaban en su mente. Te fallé. Javier, dejé de amarte. Eran palabras que le quemaban por dentro. Como si cada sílaba fuera un recordatorio de su propia incapacidad para ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Javier había vivido su vida de manera tan segura, tan convencido de que todo marchaba bien, que no vio las grietas que lentamente se formaban en su matrimonio.
hasta que ya era demasiado tarde. Pero, ¿cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que Lucía se alejara tanto de él sin siquiera darse cuenta? Javier se detuvo en medio de la calle. Su respiración se volvía más rápida. Su pecho apretado. La verdad lo estaba aplastando. Pero también había algo en él que se negaba a rendirse. Sabía que no podía seguir de esta manera. Que algo tenía que cambiar. Pero no sabía qué. El vacío que sentía en su corazón parecía ser tan grande, tan abrumador, que no sabía si podría superarlo alguna vez. Mientras caminaba sin rumbo, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y Grace? ¿Qué pasará con mi hija? La relación con su hija siempre había sido lo más importante para él. Era su razón de levantarse cada mañana. La razón por la que había soportado tantas cosas en su vida. Pero ahora, con la distancia que había entre ellos, se preguntaba si todavía había algo que pudiera hacer para reconectar con ella. Para explicarle la verdad, el rechazo que sentía por parte de Grace lo estaba matando lentamente. Después de la conversación que tuvo con ella, Javier no pudo evitar pensar en todo lo que había perdido. Grace lo había rechazado. Había creído las mentiras de Lucía sin darle una oportunidad para defenderse. ¿Cómo pude dejar que todo se fuera al infierno tan rápido? Se preguntó una vez más. La impotencia lo devoraba, y sabía que no podía quedárselo todo dentro. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba encontrar una forma de recuperar su confianza. Aunque sabía que no sería fácil. Después de horas de caminar, Javier llegó a un parque que solía frecuentar con Grace cuando ella era más joven. Recordó cómo solían pasear juntos por allí, cómo le contaba sus problemas, y cómo ella siempre lo escuchaba con atención. El parque estaba tranquilo, el viento soplaba suavemente entre los árboles. Pero Javier no podía disfrutar de la calma que lo rodeaba. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de su antigua vida, de la vida que había conocido junto a Lucía y Grace. De repente, el sonido de un teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de Mira, su antigua colega, aunque la relación entre ellos siempre había sido profesional. En los últimos días había comenzado a sentir algo más, algo que nunca había previsto. Mira siempre había sido alguien en quien podía confiar. Y ahora, en medio de todo el caos, su presencia en su vida parecía ser una de las pocas cosas que le daban esperanza. El mensaje decía: Javier, sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas hablar o simplemente distraerte, avísame. Javier suspiró profundamente, a pesar de la tormenta emocional que lo rodeaba. Las palabras de Mira le dieron un atisbo de consuelo. No podía negar que había algo en ella, algo que lo atraía, y aunque no quería apresurarse a considerar una nueva relación, sabía que su amistad, al menos, era algo que podía sostener. Decidió responder al mensaje, y tras unos minutos de escribir y borrar las palabras, finalmente escribió: Gracias. Mira, creo que necesito hablar. Apenas envió el mensaje, sintió una pequeña chispa de alivio. No estaba solo, al menos no completamente. Alguien aún se preocupaba por él, aunque fuera de una manera diferente a como lo había hecho Lucía. Mientras esperaban la respuesta de Mira, Javier continuó caminando por el parque. Cada paso ahora más liviano. El hecho de saber que alguien le tendía una mano lo hizo sentir menos aplastado por la soledad que lo había acompañado desde que Lucía lo dejó. La vida seguía avanzando, y aunque todavía se sentía perdido, algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizás había una forma de reconstruir lo que se había roto, aunque no sabía por dónde empezar. Al final del día, Javier regresó a su casa. La oscuridad de la noche ya había caído. Pero él no sentía la misma desesperación que antes.
Aunque el dolor seguía siendo fuerte, había algo en su interior que le decía que aún podía levantarse. Después de todo, había sobrevivido a la traición. Y aunque la lucha no estaba ganada, todavía tenía la oportunidad de seguir adelante. El teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Mira. ¿Te gustaría salir mañana? Podría ser bueno distraerte un poco. Javier sonrió levemente, agradecido por su oferta, aunque sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver. Tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo nuevo. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, llenando la habitación con una luz suave y dorada. Javier se despertó temprano, como solía hacerlo antes de que todo se desmoronara. Los recuerdos del día anterior seguían frescos en su mente. La conversación con Mira. Las palabras que habían quedado flotando en el aire. Y la sensación extraña que se había apoderado de él cuando, por fin, alguien le había ofrecido un poco de consuelo. Después de tanto tiempo, parecía que había encontrado una vía de escape, aunque no sabía hasta dónde lo llevaría. El día prometía ser otro reto, pero Javier estaba decidido a enfrentarlo. Miró el reloj, notando que tenía que tomar una decisión importante. ¿Seguiría adelante con el plan de reconstruir su vida? ¿O se quedaría atrapado en la angustia de su pasado? Sabía que, por muy doloroso que fuera, el tiempo no se detenía. Había perdido tanto, pero aún quedaba algo por lo que luchar. Su hija Grace. El trabajo que había dejado atrás. Y la posibilidad, aunque remota, de encontrar un camino hacia la sanación. Salió de la cama con una determinación renovada. La idea de reunirse con Mira esa tarde lo mantenía inquieto. Pero no podía negar que sentía un anhelo profundo por una compañía que no fuera la de su propia culpa. Mira había sido una presencia constante en los últimos días. No solo como colega, sino como alguien que parecía entender su dolor. Javier sabía que las líneas entre la amistad y algo más se estaban desdibujando. Y aunque no quería apresurarse a enfrentar esas emociones, también entendía que el tiempo de negarlo estaba llegando a su fin. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, se encontró mirando su reflejo en el espejo. El hombre que veía allí era casi irreconocible. La tristeza en sus ojos. Las arrugas prematuras que marcaban su rostro. La tristeza que parecía seguirlo como una sombra. Todo eso lo hacía sentir como una versión deteriorada de sí mismo. No solo había perdido el respeto de su familia, sino también el respeto por sí mismo. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Era Mira, puntual como siempre, con una sonrisa cálida pero cautelosa. Javier trató de devolverla, pero se dio cuenta de que su esfuerzo era vano. La sonrisa no era solo una respuesta automática, era una máscara. Una forma de ocultar el torbellino que realmente lo estaba consumiendo por dentro. Mira lo observó en silencio durante unos segundos, como si pudiera ver a través de su fachada rota. ¿Cómo estás?, preguntó ella, con una sinceridad que hizo que Javier sintiera la presión de su propia fragilidad. No estaba preparado para responder. Sabía que sus palabras serían insuficientes. Que todo lo que pudiera decir solo sería un intento vano de esconder la verdad. Estoy sobreviviendo, murmuró Javier. El peso de la palabra, sobreviviendo, colisionando con el vacío de su ser. Era la verdad, sí. Pero también una mentira. Estaba sobreviviendo. Pero no vivía realmente. No se sentía vivo. Mira lo miró fijamente, con una mezcla de preocupación y comprensión. Sabes que no estás solo en esto, ¿verdad?, dijo, acercándose a él. El roce de su mano sobre la suya, aunque leve, fue suficiente para hacerle sentir que tal vez, solo tal vez, podría haber algo bueno esperando más adelante.
Pero el miedo lo detuvo. El miedo de ser vulnerable otra vez. El miedo de abrirse completamente solo para ser lastimado una vez más. No sé cómo seguir, admitió Javier, casi en un susurro. Cada vez que creo que puedo comenzar de nuevo. Siento que algo me arrastra de vuelta al abismo. El divorcio, la pérdida de Grace, la traición de Lucía. Todo eso se siente como una cadena que me ata al pasado. Mira asintió, entendiendo perfectamente. Es normal sentir que todo lo que has conocido se desmorona. Dijo suavemente. Pero lo que no puedes olvidar, Javier, es que las cadenas son algo que tú mismo puedes romper. A veces, para seguir adelante, tienes que dejar ir todo lo que te ha herido. Javier la miró, las palabras calando hondo en su corazón. La idea de dejar ir lo aterraba. ¿Cómo podía dejar ir a Grace? ¿A su hija? ¿Cómo podía dejar ir lo que una vez creyó que era su familia? Pero algo en la mirada de Mira le decía que, aunque el camino hacia la sanación era largo y arduo, había una posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Aunque no sin sacrificio. Quiero creer que es posible, dijo Javier, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Quiero creer que puedo salvarme. Pero no sé por dónde empezar. Mira lo miró con una mezcla de compasión y fortaleza. Por donde sea que comiences. Yo estaré a tu lado. No tienes que hacerlo solo. Las palabras de Mira fueron como un bálsamo para el alma herida de Javier. Aunque sabía que el proceso de curación sería largo y doloroso, también entendía que la lucha por recuperar su vida, su dignidad y su relación con Grace era un camino que debía recorrer. Sin importar cuán incierto fuera. Esa tarde, mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, Javier sintió por primera vez en mucho tiempo que había algo por lo que luchar. No sabía cómo terminaría todo esto. Pero sabía que con el apoyo de Mira, y con el amor que todavía sentía por su hija, había una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. El día pasó rápidamente, entre conversaciones, silencios incómodos y momentos de reflexión. Mientras caminaban por el parque, los árboles susurraban al viento, como si la naturaleza misma estuviera tratando de consolarlo. Cada paso cuenta, pensó Javier, aunque parezca pequeño. Cada paso me aleja de mi dolor y me acerca a un futuro que aún no comprendo, pero que quiero ver. Y así, entre la incertidumbre del futuro y la lucha interna que lo definía, Javier comenzó a ver una luz tenue, pero real. Al final del túnel, sabía que no sería fácil, que las sombras del pasado lo seguirían, pero también sabía que cada día, con el apoyo de Mira, podría acercarse más a la persona que alguna vez fue, a la persona que todavía podía ser. En ese momento, bajo el cielo gris del atardecer, Javier comprendió que la vida no se trataba de esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. Se trataba de luchar, paso a paso, por aquello que aún valía la pena. Y aunque el camino hacia la redención y la reconciliación era incierto, Javier estaba decidido a caminarlo. Porque al final del día, lo único que realmente podía controlar era su voluntad para seguir adelante.